Detalles del momento. Día de la Dignidad Nacional. Vamos a tener a lo largo de toda esta semana un glosario de temas que destacar importante porque estamos cargados precisamente de acontecimientos, unos históricos, otros coyunturales, pero que tienen que ver con el desarrollo de nuestra cotidianidad como nación. Y nos referimos, por supuesto, entre ellos al mensaje presidencial, al Día Internacional de los Trabajadores, al Día de la Libertad de Expresión, que es un tema amplísimo, que vamos a profundizar sobre todo para aquellos que se extralimitan en la libertad que tenemos y caen en el campo minado que va contra ellos mismos de libertinaje. Y vamos a estar abordando, por supuesto, el Día de la Dignidad Nacional, lo que representa. Pero mientras tanto, vamos a irnos a nuestro comentario editorial y decirles que está con nosotros en el set el diputado ante la Asamblea Nacional, José Antonio Cepeda, con quien estaremos hablando sobre este tema tan importante del Día de la Dignidad Nacional, el mensaje presidencial, y cómo recibe el Magisterio Nacional, del cual es secretario general a través de ANDEN, este Día Internacional de los Trabajadores. Quédese con nosotros que volvemos con nuestro comentario editorial. El mensaje presidencial. El mensaje del presidente José Daniel Ortega Saavedra en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores fue pragmático, lógico y sereno para ubicar en la circunstancia pandémica del mundo lo que Nicaragua exitosamente hace para protegerse y lo que no va a hacer para sucumbir, ni al pánico que postró a otras naciones y menos para satisfacer los malévolos y perversos deseos de aquellos que quieren ver al país convertido en una locura. De la extensa alocución presidencial hay planteamientos en varias direcciones que explican con mucho razonamiento lo que las enormes desigualdades han sacado a flote en un mundo estupefacto que hoy se sabe estafado por esas grandes economías que, propuestas por el capitalismo salvaje, agravaron la propagación de la peste, porque la salud nunca ha sido una prioridad para esas poderosas naciones que por omisión intencional convirtieron al COVID-19 en un arma de aniquilación masiva. El presidente Ortega resaltó como una escena abominable la irresponsabilidad de aquellas naciones poderosas que se ocupan más de modernizar y actualizar sus cada vez más letales arsenales que por otorgar suficientes recursos para el desarrollo de la ciencia médica. Hoy por hoy, es tan cierto lo expresado por que ese tremendo contrasentido tiene de rodillas y devastadas a las economías del primer mundo, que por no contar con modelos de salud humanitarios y preventivos, hoy han sido sobrepasados contra un enemigo invisible del que nadie está a salvo y que particularmente golpea al imperio norteamericano, que ni así asume el respeto que merecen naciones pequeñas y empobrecidas que están dando con mucho éxito la batalla contra la pandemia. Sobre este tema, el presidente Ortega fue directo y llamó a los Estados Unidos a asumir un liderazgo en las Naciones Unidas y decir que es el momento de suspender sanciones. Este es el momento de unir esfuerzos para enfrentar esta pandemia que nos afecta a todos, a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo, a los países más ricos y a los países más pobres.
lo que han hecho es, en ese sentido, tirar golpes por todos lados e infamias como esa de ofrecer recompensas para que asesinen al presidente legítimo de Venezuela. El presidente Ortega se hizo las preguntas del millón. ¿Y dónde están las Naciones Unidas? ¿Qué dicen las Naciones Unidas? ¿Dónde están los países que se dicen respetuosos de la democracia y defensoras de los derechos humanos? ¿Dónde están los que más violación de los derechos humanos causan? ¿Quién ha dado el derecho al gobierno yanqui de andar ofreciendo recompensas para que asesinen a los gobernantes del mundo? Eso realmente, que yo recuerde, no se había visto. Un momento tan brutal como ese. Ellos han estado acostumbrados a cometer sus crímenes para ofrecer recompensas cuando se han dado situaciones como los actos de terrorismo que nosotros condenamos allá sobre las Torres Gemelas. Ofrecieron recompensa por Bin Laden, que ellos mismos habían formado. Formaron al terrorista que después se les voló las torres. Así lo enfatizó el presidente de Nicaragua, que abrió desde la cita la vieja maña imperial de crear cuervos que después les terminaron sacando los ojos. El presidente Daniel Ortega en su mensaje marcó un enorme contraste entre las naciones poderosas que, como Estados Unidos, no cesan en su actitud agresora, y lo que naciones agredidas como nuestra Nicaragua hacen para enfrentar la pandemia y mantenerla en los niveles mínimos que hasta hoy tenemos. Y para sus efectos presentó un pormenorizado realmente impresionante de lo que desde años atrás, partiendo de una verdadera revolución en nuestro sistema de salud, se viene haciendo y que hoy es nuestro gran colchón sobre el cual el impacto del COVID-19 está siendo amortiguado. En primer lugar, hay que felicitar y hacer un enorme reconocimiento a todo el elemento humano que compone nuestro sistema de salud, que es sinónimo de éxito, porque su origen se fundamenta en una voluntad política que, por tener como marca de salida la prevención y el respeto a las normas y protocolos de la Organización Mundial de la Salud, hoy nos permite tener activa y vivita a Nicaragua. Y en segundo lugar, reconocer en los nicaragüenses no haber caído en el pánico a pesar de esa campaña criminal de las miserias humanas, que van a seguir insistiendo en que el país se hunda. Mientras luchamos responsablemente contra una pandemia que no nació aquí, que se propagó por la inmediatez y facilidad de traslado de un continente a otro, y se encuentra la vacuna, como igual aparecieron otras creadas para erradicar otras pestes, aquí en Nicaragua no nos vamos a enclaustrar, porque eso es igual a multiplicar aceleradamente la propagación, y lo que tenemos que hacer es imponernos disciplinadamente como propias las normas de aseo personal en nuestro trabajo y casa, y el distanciamiento social en la medida de lo posible, porque hacer lo contrario es andar el camino directo al asesinato del país, porque nosotros, como efectivamente lo señaló el presidente Ortega, no tenemos la economía de los poderosos, que por haber saqueado nuestros tesoros a lo largo de nuestra historia, se dan el lujo estéril, improductivo e ineficaz, por cierto, de mandar a sus casas a sus empleados hasta con 3 meses de pago y con luz verde para que no asuman la cancelación de facturas por agua, luz, telefonía, préstamos bancarios, internet, que ya están a punto
determinárseles, pero que no cubre a la mayoría de la gente que no puede darse el lujo porque vive del diario. Los que tienen reales, chochosca, como los Pelas, los Ortiz, los Zamora, los lacayos de Ocalza, pues hay lacayos de lacayos. Los Chamorro, aunque existan en ellos más palmados que de sangre azul, pueden jugar de sacrificados, demandando a otros lo que ellos no les afecta. Pero aquí hay más de 1000 razones para no irnos a una cuarentena, o menos que para imponerla se decrete, como sí pasa en las dictaduras, un toque de queda, donde o te encarcelas o te matan. Yo cuando escucho a estos ricachones preocupados porque su visión politiquera les hace mentir y decir que aquí no se hace nada, y comparo su discurso con la robustez de nuestro sistema de salud, reconocida por la Organización Panamericana de la Salud, y lo que está haciendo en la práctica con altos resultados el gobierno de Nicaragua, respaldado por el pueblo que lo eligió, lo primero que pregunto es, ¿por qué en sus empresas no mandan a sus empleados a sus casas por 3 meses con todos los gastos pagados? ¿Por qué cuando ellos recetan que nos vayamos a cuarentena, a 40 días de encierro, ellos andan disfrutando palaciegamente de la vida en sus yates, haciendo bacanales en proa y popa con sus amiguitos? Yo no tengo nada contra los ricos. ¿A quién no le gustaría hacerlo? Pero los menos agradecidos con Dios son los ricos. Siempre los que tienen más no solo son los que dan menos, sino que, por añadidura, creídos de que su poder económico también les da poder político, quieren exigirle al gobierno que les dé más a través de las exoneraciones, cuando por el contrario, Carlos Pelas, que tanto alcohólico produce, debería donar su veneno para que mate bacterias, y su hospital Vivian Pelas para que habilite un sector del edificio para ponerlo a la orden del MINSA y sirva como sala de atención a los contagiados. Ramiro Gurdián y los Zamoras del Banpro y de la FICE deberían tener misericordia con sus cuentavientes y bajar los intereses de esas onerosas tarjetas de crédito. Los Cohen, sí, los Cohen, deberían en esas Western Union bajarse las comisiones por cada transacción que hacen, y que si reciben dólares para envíos, que también paguen dólares para entrega. O todos podrían juntarse para retribuir de lo mucho que tienen a tanta gente que ha sido explotada y maltratada por gentes que se creen millonarios por los tesoros que ostentan, pero en el fondo miserable e indigentemente pobres porque no tienen ni alma ni piedad. El presidente Ortega, respondiendo en términos generales a quienes plantean que el encierro es la solución, preguntó sobre en quién recaería garantizar que el que vive del diario no se va a morir de hambre. ¿Sobre quién atendería a los hospitalizados si los médicos o enfermeras se quedan en casa? ¿Sobre quién levantaría la basura si los trabajadores de las alcaldías se quedan encerrados? ¿Qué pasaría con todos los servicios que presta el Estado? ¿Quién conduciría las ambulancias para llevar al médico, al infartado o al accidentado? Al que se le subió la presión, al que se quedó sin gasolina y no pudo trasladarse para hacerse la diálisis,
¿Quién produciría la tierra que nos garantice el gallo pinto? ¿Quién estaría a salvo con la policía y el ejército replegados en sus estaciones y covachas si tenemos una referencia como los actos terroristas de hace 2 años? ¿Cómo harían los empresarios para responder por la seguridad laboral de sus contratados, no teniendo con qué pagarles? Y más integralmente, ¿qué sería de Nicaragua si empobrecida y saqueada por el imperio y agredida por los más nefastos de sus hijos se viera desolada y abandonada por el planteamiento cobarde de quien no tiene nada que perder? Nicaragua no va a perecer, y menos con un presidente como José Daniel Ortega Saavedra, que lógicamente no es santo devocional para algunos, pero es el administrador que el país mereció tener en los últimos tiempos, porque si eso no fuera así, tengamos la seguridad que a estas alturas ya estaríamos, pero muy por debajo de Haití, o simplemente metidos de cabeza en una guerra de exterminio, porque eso es lo que desde hace 2 años ha querido imponer el odio, cuyo ropaje ya sabemos quiénes visten. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro retorno conversamos con el diputado ante la Asamblea Nacional, José Antonio Cepeda, secretario general de Anden. ¿Sobre qué? El Día de la Dignidad Nacional, el mensaje presidencial, la realidad magisterial a propósito del 1 de mayo. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Hoy es 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional. No es cualquier día. Es un día que está calado conmemorativamente en el espíritu nacionalista de toda Nicaragua. Porque independientemente de todo, salvo una micropartícula bacterial que anda por ahí, la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos enropados con mucho orgullo por una dignidad que precisamente se origina de este día. Quiero hacer un poco de historia para recordarlo. La guerra constitucionalista en Nicaragua fue un conflicto político-militar desencadenado tras el golpe de Estado, uno de los varios, el Omazo, llevado a cabo por Emiliano Chamorro. Suponía entonces que la guerra constitucionalista terminaba y para sus efectos, a fin de garantizar la paz, la recolección de la cosecha en aquellos tiempos, para garantizar elecciones libres, supervisadas por los Estados Unidos, bajo la medida de los Estados Unidos, con los candidatos de los Estados Unidos. Se dio el Pacto del Espino Negro en Tipitapa, donde capitulaba un liberalismo que fue parte esencial de aquel movimiento político-militar, entregando sus fusiles a cambio de $10. Todo iba bien hasta que apareció una mancha sobre el pacto, una mancha que se fue expandiendo a lo largo del tiempo y hoy por hoy hizo surgir el sandinismo, del cual los nicaragüenses en su inmensa mayoría abrazamos, porque representa que aquel hombre, aquel campesino, aquel liberal que terminaba el proceso de la guerra constitucionalista
traumatizado por la traición de los politiqueros de aquella época, da inicio a otro tipo de guerra. La guerra de liberación, la guerra de la dignidad nacional. Y es precisamente sobre ese tema y otros que vamos a estar hoy platicando con el diputado José Antonio Cepeda, además secretario general de Anden. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Moisés, pues aquí siempre, como tú dices, toda la mañana encomendándonos a Dios, en primer lugar, y en segundo, disponiéndonos para seguir este proceso de transformación y de cambios que venimos desarrollando, confiados, con fe, y obviamente con la disposición de tomar las medidas necesarias para seguir construyendo esta Nicaragua libre, bendita, tal y como la soñó Sandino, tal y como la vivió Sandino y tal como la construyó Sandino. Porque es interesante lo que tú estabas señalando, Moisés, porque él tomó una decisión, o sea, en el contexto del debate, no fue una cosa espontánea, no fue una cosa emocional, sino que él valoró y analizó cada una de las cosas y las consecuencias de su decisión. Inclusive, fíjate bien que la decisión es tan fuerte que él le da la licencia a todos sus soldados y solo se queda 29 con él. De tal manera que él está consciente a lo que va a enfrentar. Es una tarea grande, fuerte, sólida, pero que tiene la convicción que la puede lograr. Inclusive, Sandino toma la decisión de separar, fíjate bien, sus conceptos del lado, del bando donde estaba. Bueno, está el bando liberal, está el bando conservador, y él toma una decisión con una bandera diferente a ambas. No retoma una bandera única, sino que dice una nueva bandera, la roja y negra, ¿verdad?, que representa en ese momento la libertad o la muerte, que era su concepto. O sea, había se desliga de la partidaria. Exactamente. ¿Para qué? Para poder aglutinar en un mensaje a todos aquellos que creían y creyeron que había el momento de defender Nicaragua. Creo que eso es importante cuando hablamos del 4 de mayo como Día de la Dignidad Nacional, porque va más allá pues, de una simple retórica de decir voy a continuar una lucha porque yo soy general y tengo pues para seguir. No, toma un nuevo concepto, un nuevo giro de la Nicaragua que él se planteaba desde su perspectiva, desde su óptica. Yo creo que eso es lo importante, lo fundamental. El que no se sienta digno ni quiera reconocer que un 4 de mayo nace una visión diferente de un país, pues que estará ahí, igual que los que afirmaron, igual que los que entregaron sus armas, igual los que buscaron cómo tener sus condiciones de ambiciones personales a través de traicionar a Nicaragua. Creo que la historia nos enseña y nos determina que siempre habrá Sandino o Celedón o Zelaya, dirían que en Nicaragua, como habrá también otros, Adolfo Díaz y estas cosas que siempre estarán ahí, pero que la historia reivindica siempre el patriota, al hombre, a la mujer, que da la vida por su país, que no pide nada más, como decía Sandino, que un palmo de tierra para su sepultura. Entonces, así nuestros héroes y mártires, pues. O sea, a lo largo de la historia en Nicaragua vos te encontrás en momentos diferentes, esos momentos históricos en donde esos hombres y esas mujeres tomaron una decisión por Nicaragua, no por sus ambiciones personales, no por sus intereses, ¿verdad?, particulares, sino pensando en el colectivo, pensando en el país, pensando en la nación. Yo creo que eso es lo importante del 4 de mayo, el Día de la Dignidad Nacional. Pero, vamos al otro lado. Como tú decías, pero todo está arreglado, menos este pinche, pues, que este general que me está dando problemas, ¿verdad?, y que se va a montañar y que comienza una guerra contra el imperio, contra las tropas interventoras, contra el macho, como le decían nuestros campesinos. Por eso es que no nos perdona Moisés. Porque además de levantar la frente, además de decirle, Señor, usted no me va a bajar mi dignidad, usted no me va a humillar en mi país, usted no me va a ultrajar a mi nación, pero además los derrotaste. O sea que a lo largo de la guerra, al final expulsaste a las tropas interventoras de Nicaragua. Ese es el sandinismo. Es que Sandino marca a las generaciones, a sus generaciones posteriores, porque él concientiza a esos 29 hombres que se quedan con él y les dice claramente,
lo que vamos. que se van a meter a una aventura, Sí. a una locura que ni él mismo en el tiempo logra ubicar hasta que finalmente lo asesinan. Pero el hecho es que el hito que se marca en ese momento es que se convierte en Nicaragua, a través de la lucha de Sandino, en la primera nación en vencer al imperio norteamericano. Exactamente. Pero además, Y después ve Vietnam en ese ejemplo, la otra segunda nación, exactamente. y para de contar. no hay más. Pero además con nuevas estrategias. O sea, que ya no fue la guerra convencional a la que estaban acostumbrados los norteamericanos, sino a una estrategia partiendo de la realidad que vive Sandino, de las condiciones que le permite el terreno. Entonces dice, espérate, si yo me voy abiertamente, me derrotan rápido. Entonces comienza una nueva estrategia, y esa es la estrategia que seguimos nosotros. O sea, partiendo de nuestra realidad, adecuar nuestra lucha a la realidad que tenemos. Igualita que la pandemia hoy, pues. La realidad de Nicaragua es una diferente a la que tienen los otros países. Cada país toma sus propias decisiones, como decía nuestro presidente. Pero Nicaragua toma una decisión porque Sandino dice, espérate, yo no puedo seguir con una guerra convencional. Tengo que nueva una estrategia que nos permita tener los menos costos, pero al mismo tiempo derrotar al invasor. Y si hay alguien que conocía muy bien su país, era el ejército que acompañaba a Sandino. El ejército defensor, lo que fue el ejército defensor de la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque eran campesinos, eran obreros agrícolas, eran era gente que era del territorio, o sea, que no eran de la academia, eran gente que conocían bien el terreno, conocían bien sus, digamos, sus rincones, las cañadas, los cerros, de tal manera que sabían por dónde había que transitar y por dónde no tenían que andar. Este sandinismo que se manifiesta y que se origina en el Pacto del Espino Negro, en su origen, José Antonio, ¿se preserva o ha evolucionado a través del tiempo? No, creo que el sandinismo mantiene su raíz propia. El sandinismo, por el principio, es antiintervencionista, es nacionalista, ¿verdad? Lucha, preserva la soberanía nacional, pero además de eso, nace con el pueblo. Es que esa es la esencia del sandinismo, ser parte de este pueblo, o sea, nacer del pueblo y vivir por el pueblo. Entonces vos ves que el sandinismo se va nutriendo, ¿verdad? A partir de ese vínculo que hay, de esa relación, vivencia que tenés vos como dirigente, como persona que va a estar, unas responsabilidades que te asignan, pero partiendo, no desvinculándote de la población. Fíjate que bien Sandino nos deja el ejemplo. Sandino no se viene a la ciudad. Sandino no se aparta de la gente, se va a la montaña y comienza a organizar un nuevo sistema a través de las cooperativas, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, un nuevo modelo de comunidad. Y eso es lo que hacemos como sandinistas, pues. Por eso la esencia del sandinismo no solamente es verlo partidariamente, es que el sandinismo es el pueblo mismo, pues. Es tener el lenguaje y la comunicación con la gente. Mira, comandante Daniel, pues, nuestro presidente, el lenguaje del comandante es la realidad del pueblo, o sea, nunca se ha desvinculado de una realidad, porque la ha vivido, la contó, ¿verdad? La contó el día de la comparecencia, el 30, diciendo cómo es que la vivió, y por eso es que la conoce, y como conoce esa realidad, entonces hay que ir a ella para transformarla, y entonces cuando asume la responsabilidad como presidente, dice, uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema de salud. Vamos a tratarlo de acuerdo a nuestra realidad. Igual Sandino. Sandino cuando está en la montaña formando la cooperativa, parte de la realidad que tiene, parte de lograr que la gente asuma el compromiso, como tú decías, pues cuando le dijiste, mira, vamos a una guerra durísima, fíjate que los yanquis están bien preparados, un buen guerrilla, pero bueno, podemos hacerlo, lo intentamos, ok, vámonos, conciencia. Ahora, los contextos de aquel momento, Sandino se revela ante la majestad imperial, la soberbia imperial, y entonces decide irse a las armas, pero Sandino en aquel momento está combatiendo, obviamente, la intervención, pero está combatiendo a los lacayos nacionales, a los que todavía en estos tiempos nuestros contemporáneos igual se manifiestan y están. Mira, quedaron dos, digamos, para perspectivas. O sea, una, la nacionalista, tratando claro de que
que vos podés luchar, ¿verdad? Que podés pelear, pero obviamente siempre, si podés evadirlo y buscar el diálogo, la plática, la conversación, la paz, pues mejor. Sin embargo, te preparas para enfrentar cualquier cosa. Entonces, en este sentido, cuando vos ves y analizás los contextos, les decía, ha habido siempre en la historia de Nicaragua gente que lo mira de esa forma y otros que lo miran de otra manera. Por eso es que la Guardia es concebida como un ejército de ocupación. Y obviamente a los que ponen al frente y a los que siguen como los representantes de la ocupación. ¿Qué es lo que pasa hoy? Yo creo que los Estados Unidos, la administración, respeta más al sandinismo que a los que se arrodillan, se arrastran y se postran, porque los utilizan. El sandinismo tiene honor. Exactamente. Pero hay otra cosa que es importante. El sandinismo no se quedó para nosotros. El sandinismo es un referente de Nicaragua ante el mundo. Es una actitud, es una voluntad política frente al inmenso poder que cree tener el imperio. Acuérdate que muchos escritores y periodistas hicieron referencia a la lucha de Sandino. Inclusive, sabes que el término no vino de alguien nicaragüense, sino que vino de una escritora chilena, El Pequeño Ejército Loco. O sea, una locura lo que se estaba haciendo. Para muchos, enfrentar a ese imperio, ¿verdad?, que ya tenía las visiones que había dicho ya Rubén Darío. ¿Te acuerdas cuando Rubén Darío en su poema Oda Roosevelt establece, ¿verdad?, que será el invasor de la América Otro Latina? imperialista. Antiimperialista. Antiimperialista. Sí. Entonces, vos ves que eso ya en América Latina era clarito, pues. Entonces, es decir, enfrentarse a ese reto, para eso fue un reconocimiento. Y nosotros, igual que Rubén Darío, no conocíamos a Sandino. Recordad que nosotros teníamos una referencia en la historia, vos que yo que estudiamos, te decía, ¿qué es lo que te decía en los libros de historia? Sandino, el bandolera de la Segovia, punto. De Rubén Darío, ¿qué nos hablaban? De Rubén Darío, bandolero. Entonces, el reconocer a través de, por ejemplo, Salomón de la Selva, que escribió mucho sobre él, que fue secretario de Sandino, escribió. Y que además se rodeaba con gente de talento. Sandino no, si porque quieres. de repente a Sandino lo ubican como el vuelatiro. No, Sandino tenía una proyección política y además un dominio de personalidades en su entorno que no era jugando. Por eso es que la lucha de Sandino sale, porque aquí tenía dominicanos, tenía hondureños, o sea, fue una lucha ya después más allá de la simplemente 29 con él. Logró comunicarse, relacionarse, tener fuentes que le permitieran hacer llegar más allá de la lucha interna de Nicaragua a la lucha que estamos enfrentando con América Latina. Y esa es la solidaridad que hoy reconocemos. Por eso es que nuestra Constitución Política establece el principio de esa solidaridad con los pueblos, en la lucha que tienen los pueblos en todo el mundo, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Por eso es que el comandante, cuando hablabas de su planteamiento del 30 de abril, luego lo ves, lo nuestro, nuestra región y a nivel mundial, de una manera integral, cómo cada uno de esos momentos nos afecta, nos beneficia, o debemos de estar claros qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Estamos conversando, amigos televidentes, con José Antonio Cepeda, secretario general de Anden, sobre el tema tan importante que se marca en esta fecha, 4 de mayo, 97 años atrás. Se dicen sencillos, pero desde entonces Nicaragua, el mundo, nos identifica a los nicaragüenses como los sandinistas y el imperio norteamericano, por efecto de nuestra propia defensa y dignidad, en vez de tener una relación cordial, nos ve lamentablemente como enemigos. Pero aquí estamos, tratando de cultivar todos los días esos principios tan fundamentados en el nacionalismo que nos hinchan el patriotismo todos los días. Quédese con nosotros, vuelvo con más, con José Antonio Cepeda. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Continuamos con José Antonio Cepeda, secretario general de Anden
diputado ante la Asamblea Nacional, uno de los más caracterizados gremialistas del país, por supuesto, en el sector del magisterio. José Antonio, ya en la recta final del programa, el sandinismo de hoy, considerando la coyuntura política que vive el país, ¿lo sienten fuerte ustedes? Sí, no tenemos duda que cada día se fortalece más en términos de la relación, como te digo, el vínculo que existe con la población. Vos ves las nuevas generaciones que van en otro contexto, obviamente. Cada generación tiene su contexto diferente. Vos los ves con una incorporación, una integración, con una responsabilidad y un compromiso, ¿verdad?, de seguir construyendo este país, de seguir construyendo esta nación, de seguir construyendo este esfuerzo que hacemos todos los días. Y la confianza que tenemos en Dios y en nuestras propias capacidades. Te lo pregunto porque, obviamente, en ese contexto del que estás hablando, hay, aunque es un sector minoritario, tiene parlantes de resonancia en algunos medios de comunicación que, lejos de hacer periodismo, lo que tratan de influir es pánico para debilitar el concepto del sandinismo en Nicaragua. Y cada vez que pasa eso, en la medida que van avanzando en ese pretendido, el presidente de la República siempre sale al rescate. Y ese mensaje presidencial del pasado jueves, en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, fue, además de amplio, súper clarísimo, y solo aquel que no lo quiere entender no lo entiende. Por eso te lo preguntaba, porque es importante tener una visión clarísima de lo que ustedes, como los que están en espalda del dirigente, del líder, piensan con respecto a ese mensaje. Yo pienso de que, comandante, como te decía, las cosas las ve de manera integral. O sea, no es un presidente sesgado a una determinada situación, no, él ve las cosas de manera que permita que la población se sienta de que hay una respuesta y que el protagonista es el pueblo. O sea, vos ves al comandante que llega con su mensaje de pueblo, con sus planteamientos que sea asimilable, que sea entendible para la gente. No llega con el discurso técnico, te habla como habla nuestro pueblo. Creo que eso es importante porque la gente tiene la mayor confianza, comprende mejor la situación y logra salir adelante en esa confianza que tenés en tu presidente, el que te está dirigiendo. ¿Ah? Entonces creo que en este sentido el sandinismo también se fortalece desde esa perspectiva de que tenemos a un estadista, que esa es la diferencia entre ser un administrador, un estadista de que mira las cosas tomando en cuenta y en consideración el contexto en el que está desenvolviendo. Hace 2 años fue igual, porque uno de los objetivos que tiene la derecha golpista es desmoralizar al sandinismo y las barbaridades que se dijeron, igual ahora. Y se siguen diciendo. Y seguirán diciendo. ¿Por qué? Porque solo les queda ese recurso, el miedo, el terror, el pánico, ¿verdad?, la mentira, la calumnia, la falsa nota, que se les vive cayendo, pero como ya no tienen ni vergüenza, o sea, ya se quitaron todo, pues ya no tienen ni vergüenza, tienen que se les sigue demostrando sus cosas falsas que establecen en sus medios y siguen todavía como que la gente no los... Lo último, pues ya viste, pues, cómo menosprecian a la gente trabajadora, humilde, porque está en un mercado. Ah, sí, las barbaridades que... Entonces, y vos ves, la gente está ahí, entonces eso la gente lo va viendo y algunos de los que todavía creían van votando, ¿verdad?, se van terminando de convencer que lo que tienen ahí una máscara y una careta, ¿verdad?, que no están preocupados por la población. Pero José Antonio, vos estás hablando de que Daniel Ortega es un líder más que un administrador, pero yo lo pongo en paralelo, porque a veces uno trata de entender por ese informe sobre lo que en términos de salubridad se está haciendo para controlar la pandemia, y uno hace una revisión exhaustiva del enorme glosario que presentó el presidente Daniel Ortega, de las tantas cosas que se están haciendo
Y no solamente en el sistema de salud, por ejemplo, En la el educación. campo magisterial que vos dominás ampliamente. ¿Cómo se hace? Porque en el sistema de salud hablamos de hospitales, de clínicas móviles, de aparatos tecnológicos, de lo último en maquinaria avanzada, pero cuando hablamos del magisterio, hablamos de escuelas, hablamos de formación, hablamos de una serie de cosas. ¿Cómo se logra eso con tan pocos recursos? Porque estamos en una situación donde no podemos evadir que por los eventos de hace 2 años fuimos golpeados y ahora la pandemia es igual. Y si recordamos un poco en la comparecencia de nuestro presidente el 15 de abril, planteó que tuvimos que reconstruir lo destruido. O sea, que estuviésemos mejor todavía si no hubiese esa intentona golpista de destruir los hospitales, pues, los centros de salud, las escuelas, los centros técnicos, porque tuvimos que reconstruirlo. Mucha de esa plata hubiera sido invertida para avanzar más rápido lo que hemos avanzado. Ahí te determina que el erario público está bien administrado y que sabemos dosificar y distribuir adecuadamente ese erario público que es producto de los impuestos que pagamos hoy, pagamos todos los nicaragüenses. Es el erario público, que son los impuestos que se distribuyen adecuadamente de manera proporcionada a las realidades que tenemos. Vuelvo a retomar. Nuestro presidente tiene una política integral. O sea, a ver, no se cega solo a educación, no solo a salud, no, sino que tiene que ver, bueno, ¿qué hago yo con tener hospitales si no tengo la carretera? ¿Qué hago con tener la carretera si no tengo la energía? ¿Qué hago si tengo la energía y no tengo la formación en las escuelas? ¿Qué hago si no tengo las carreras técnicas para poder enfrentar los retos de la producción? O sea, vas teniendo una política integral y eso es lo que nos ha permitido, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de los retos, ¿verdad?, que nos sometieron a ese intentona golpista, en términos económicos, a estar avanzando. O sea, una distribución adecuada de los pocos recursos que tenés. Pero fundamentalmente, en el caso de salud, partir de la realidad de que sea desde abajo, desde que tomar las prevenciones. Oye, esa campaña masiva de vacunación, mira, ahorita, este fin de semana y en toda esta semana pasada. No detenés, ¿por qué? Porque, a ver, en educación decimos, lo que no haces hoy, te pasa cuenta mañana. O sea, tenés que hacerlo hoy porque tenés que hacerlo hoy. Lo mismo en salud, si tenés que hacerlo hoy porque las enfermedades están ahí, las enfermedades siguen ahí. Entonces vos tenés que decir, bueno, por un lado tengo la emergencia, pero por otro lado tengo que seguir y continuar para evitar que se me convierta en otro foco de emergencia, otra enfermedad. Entonces estás atendiendo las cosas de manera integral. Esa es la visión del estadista, o sea, la visión que te digo como líder que tiene nuestro presidente, es decir, bueno, vamos a ver todas las cosas, valoremos, analicemos nuestra realidad. Y magisterialmente hablando, José Antonio, nos encontramos en una situación en la que la pandemia en otros países del mundo ha tenido que generar restricciones a la libertad personal de los individuos como parte de la sociedad, y obviamente eso ha devaclado económicamente a muchos países que tenían un poder económico que ahora van a tener que ver replanteado un nuevo polo de poder en el mundo. Y Nicaragua, por supuesto, como parte de esa sociedad planetaria, no está al margen. ¿Era ese poder económico o realmente se viene a demostrar con la pandemia los grandes desequilibrios, inclusive en esos países del primer mundo? Bueno, total, es increíble cómo un país pobre como el nuestro tenemos resultados tan controlados como los que ya conocemos frente a Estados Unidos. Eso es increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Lo decía nuestro presidente, o sea, te vino a desnudar la diferencia y las grandes, ¿verdad?, diferencias abismales que existen aún en esos países que se dicen del primer mundo, pero que tienen altos niveles de pobreza y que se desnuda. ¿Por qué? Porque si no tienes un seguro de vida, un seguro médico, vos no puedes atenderte en un hospital. $35,000. Ah, bueno. Vale. Ese es el sistema. O $3,500 cuesta el test para el coronavirus. José Antonio, magisterialmente la pandemia no ha afectado al país, el sistema. Mira, creo que el sistema educativo nicaragüense ha estado de acuerdo a los retos que se nos ha planteado. Igual, en una golpista no paramos el sistema educativo, a pesar de las dificultades y los problemas bárbaros que hicieron estos salvajes. Igual hoy, inclusive la UNESCO te ha planteado y ha dicho claramente, ¿verdad?, que en estos contextos cerrar las escuelas significa más que se agranden más las brechas en las capacidades que puedan tener más adelante los niños y niñas. O sea, tenemos que buscar la realidad y los modelos. Por eso es que en Nicaragua no se prohíbe,
¿verdad? Si vos querés estar en tu casa, estate en tu casa, pues no te lo prohíben, pero no puedes prohibirle a otros que no busquen cómo salir adelante. Entonces, en este sentido, lo mismo, si hay padre y madre de familia que no quieren mandar a sus hijos a la escuela, está bien, pero la escuela va a estar abierta, porque es un modelo que nos permite a nosotros partir de la prevención desde la escuela. Fíjate que si yo a veces me pongo a pensar, bueno, si esta pandemia, cuando me dicen, lavate bien las manos con agua y jabón constantemente, ¿verdad? De tal manera de que evites el contacto de tus manos sucias con tu cara, tu boca, pues particularmente nariz y los ojos, mantener una distancia prudencial. Si alguien está con gripe o alguien está, mantener, digo, no es tan fácil combatirla, o es tan compleja. Entonces digo, ahí viene la conciencia que vamos a tener cada quien, que es lo que plantea nuestro presidente. O sea, responsabilicemos nosotros de nuestros propios actos. Responsabilicemos nosotros de tener las medidas preventivas, pero sin parar el país. Porque obviamente vos puedes decir, bueno, voy a tener a toda la gente sana, que no se va a contaminar, pero ¿qué va a comer? Así. O sea... Es fácil decir, anda a meterte a tu casa. Lo que más se ha visto, mira, dicen otros expertos, no lo digo yo, los expertos dicen, cuando vos estás en tu casa sometido a una tensión porque estás aislado, ¿verdad?, no te alimentas bien, también se te bajan las defensas. Entonces somos propensos a tener otro tipo de enfermedades. Entonces creo que eso es lo que nosotros tenemos de aprender. Entonces, en la escuela es lo que le enseñamos a los niños y niñas. Tomamos las medidas preventivas, tomemos las medidas de sanidad, las medidas de salud, de tal manera que podamos resolver los problemas a partir, con la familia, del mensaje que damos a las escuelas. José Antonio, yo quisiera seguir conversando, pero desgraciadamente cuando yo escucho pasos señoriales que entran ya al te set y te me están dicen haciendo alguna señal. Entonces tenemos que irnos, pero siempre una exquisita conversación con vos. Te agradezco muchísimo. Es ameno y poder conversar y transmitir. Y yo creo que nuestro pueblo tiene que tener ese mensaje de tranquilidad, de paz, de tomar las medidas preventivas, de tomar con decisión que tenemos que enfrentar juntos este esfuerzo y que obviamente sin ser irresponsables, pero ni tampoco ser aventureros, pero teniendo la certeza que tenemos que seguir caminando en esta vida y construyendo mejor este país. José Antonio, muchísimas gracias. Usted, amigo televidente, también gracias por estar con nosotros. Y lo invito a que nos sintonice siempre, si no es a través de Canal 6, que lo haga a través de Canal 15. Y ahora puedo darle una muy buena noticia, que se me quedó en el tintero. Estamos siendo transmitidos en este preciso instante a través de otra red social, Twitter. Ahí nos puede localizar. Estamos avanzando tecnológicamente. El detalle del momento llega a su casa, a su oficina, en el momento que usted así lo quiera. Gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.